La herencia grecolatina en la sociedad occidental es más importante de lo que en principio pudiéramos pensar. Especialmente a la antigua Grecia le debemos el descubrimiento de grandes hallazgos en disciplinas tan diversas como geografía, astronomía, matemáticas o ciencia. A partir del siglo VI a.C., los griegos manifestaron un interés especial en explicar científicamente el mundo físico. Por ellos, el pueblo heleno contribuyó con una ingente cantidad de conocimientos que han llegado hasta nuestros días. Incluso, a muchos sabios griegos se les dio y todavía mantienen los títulos de padres de la ciencia, la medicina o la zoología. Estos son 10 inventos y descubrimientos de la antigua Grecia. Aunque en un principio se adscribió a un origen árabe el descubrimiento del molino de agua, gracias a un estudio del investigador británico M.J.T. Lewis, ha quedado demostrado que este invento tiene un origen griego. Su invención en el siglo III a.C. partió de la rueda de Perachora, de la que habla el ingeniero griego Filón de Bizancio en su tratado de mecánica. El molino de agua fue un invento revolucionario utilizado no solo para la molienda de grano, sino también para las fraguas, batanes y diversos trabajos agrícolas. El odómetro es un instrumento muy utilizado actualmente. Se utiliza para medir la distancia recorrida por vehículos como automóviles o bicicletas. Aunque ahora son digitales, en su origen eran mecánicos. Se trata de un instrumento griego descrito por primera vez por Vitruvio en torno al año 27 a.C. Su inventor parece que fue Arquímedes de Siracusa en torno a la Primera Guerra Púnica, aunque otros historiadores atribuyen su autoría a Herón de Alejandría. También los griegos fueron los inventores del reloj con alarma, pero las primeras alarmas usadas por los griegos no tenían nada que ver con las actuales. Ellos utilizaban un mecanismo integrado para señalar la alarma que sonaría, como ciertos órganos de agua o como guijarros cayendo sobre tambores. Del antiguo filósofo griego Platón se dice que poseía un reloj de agua, cuyo sonido de alarma era similar a la de un órgano de agua. También tenemos noticias de que el ingeniero e inventor helenístico Tesibio había creado unas clepsidras o relojes de agua con un dial y un puntero para señalar las horas. Las alarmas preestablecidas sonaban soltando guijarros en un gong o mediante un toque de trompeta. Aristóteles menciona en su obra a Anaximandro como uno de los primeros cartógrafos que creó un mapa del mundo. Nacido a principios del siglo VII a.C., su mapa apareció en forma de tabletas y allí presentó regiones habitadas. En él se presentaba a Jonia en el centro, pero también situó las columnas de Hércules, Etiopía, el río Nilo o el mar Caspio. La contribución de Anaximandro en el campo de la cartografía y la geografía lo sitúan como fundamental en esta disciplina que consiste en el estudio y en la elaboración de mapas. Las modernas Olimpiadas de los Juegos Olímpicos se celebraron en 1896 a partir de la iniciativa del barón Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional. Inspirados en las antiguas Olimpiadas griegas, es el mayor evento deportivo de la época contemporánea. En Grecia, los primeros Juegos Olímpicos se remontan al 776 a.C. Estaban dedicados a los dioses del Olimpo y se organizaron en las antiguas llanuras de Olimpia cada 4 años. Todo el pueblo griego se acercaba allí para presenciar este espectáculo inolvidable. Los campeones en cada disciplina recibían coronas de hojas de olivo como premio. Si hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Los egipcios, babilonios y las civilizaciones del Valle Indo fueron los primeros en incorporar y utilizar técnicas geométricas, pero nunca se interesaron en las reglas y axiomas que la rigen. Con los griegos se cambió la percepción de la geometría. Ellos fueron los que recalcaron que los datos geométricos deberían ser establecidos a partir del razonamiento deductivo. Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI a.C., es a quien se considera el padre de la geometría. Después vendrían Pitágoras, Euclides y Arquímedes, cuyos axiomas y reglas geométricas todavía hoy se enseñan y se utilizan. Hipócrates de Cos, nacido en el 450 a.C., fue el médico griego de la antigüedad más destacado y uno de los padres de la medicina.
Él comenzó a recoger datos y realizar experimentos, demostrando que la enfermedad era un proceso connatural al ser humano y que los signos y síntomas de una enfermedad eran causados por reacciones naturales del cuerpo. Fundador de la Escuela de Medicina Hipocrática, una de sus grandes contribuciones fue la del llamado juramento hipocrático. Con este documento se puso por escrito la primera norma ética que los médicos deberían poner en práctica al realizar su trabajo. Uno de sus conceptos es el de la confidencialidad médico-paciente. Los antiguos griegos desarrollaron la filosofía como una disciplina que se ocupaba de la forma de entender el mundo que les rodea, sin recurrir a la religión, el mito o la magia. Los primeros filósofos griegos eran también científicos y basándose en la observación y estudio razonado del mundo conocido, pusieron los cimientos de uno de los pilares de la civilización. Los llamados presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los precursores de todo el saber filosófico que vendría después. La democracia en sentido estricto es, según la Wikipedia, una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En el año 510 a.C., la ciudad-estado de Atenas creó el primer gobierno democrático. Es por eso que Atenas es considerada la cuna de la democracia. Los antiguos griegos contribuyeron con diversas aportaciones a distintas ramas de la ciencia. Podemos decir que rompieron estereotipos contemporáneos como la astronomía, biología o física. Fueron grandes matemáticos. Su influencia fue tal que en los primeros conceptos de la ciencia, la mayoría de los símbolos que se usaron en la física y ecuaciones matemáticas se derivan del alfabeto griego. Aristóteles, por ejemplo, aportó la idea de que la Tierra era esférica. También clasificó por primera vez a los animales y algunos lo llaman el padre de la zoología. Otro pionero fue Teofrasto, que fue el primer botánico, mientras que los discípulos de Pitágoras hicieron los primeros avances en filosofía y geometría, y propusieron la hipótesis heliocéntrica, referida a que la Tierra gira alrededor del Sol. Finalmente, Arquímedes descubrió y planteó el principio al que le dio su nombre. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A esto se le llama el principio de Arquímedes. Si este video con la información fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. No olvides compartirlo con amigos y familiares. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que también actives la campana de notificación. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.